Bien, en este video vamos a realizar un lector tanto para código de barras como también para códigos QR. En este caso nosotros vamos a poder seleccionar lo que son los equipos de cámara que tenemos integrados en nuestro computador, en nuestra laptop o en nuestro equipo celular. Bien, en este caso nosotros vamos a seleccionar una cámara que tengo integrada en el computador, lo seleccionamos y como podemos ver ya nos habilita lo que es la cámara, ¿no? En este caso yo le voy a pasar un lector, un código QR, y como podemos ver ya hace lo que es la lectura del código QR, ¿no? En este caso también podemos detener la cámara y obviamente también podemos habilitar nuevamente la cámara. Bien, entonces comencemos. Muy bien, en el video anterior veíamos lo que es la configuración básica con la librería ScanUp, en este caso que nos permite obviamente lo que es la lectura de los códigos QR como también de los códigos de barra, ¿bien? En este caso veíamos que ya hicimos lo que es la integración con cámara, como también hicimos lo que es la integración con lo que es la lectura de una imagen, ¿bien? En este video lo que vamos a hacer es, como lo decíamos anteriormente, vamos a personalizar lo que es la interfaz, de tal manera que vamos a tener una interfaz mucho más amigable y más simple, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a renombrar lo que son los archivos que teníamos en el video anterior. En este caso a global lo vamos a llamar básico, porque veíamos que es la integración básica, ¿no? Entonces, de la misma manera, en este caso al index que teníamos anteriormente lo vamos a llamar básico, ¿bien? Básico, básico, y como hicimos un renombre de lo que es el JavaScript, también lo vamos a poner aquí básico. Bien, perfecto. Entonces, una vez que ya hicimos eso, lo que vamos a hacer es copiar y pegar nuevamente lo que es el archivo. En este caso ya no lo vamos a llamar básico, sino lo vamos a llamar avanzado, por ejemplo. Ok, avanzado. Avanzado. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cerrar lo que es nuestro archivo básico. Y en este caso nos vamos a situar en el archivo avanzado que acabamos de crear. Ahora, lo mismo vamos a hacer con vamos a duplicar lo que es el archivo JavaScript llamado básico y le vamos a llamar avanzado, ¿ok? Avanzado. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a cerrar también el archivo básico. Y en este caso, como también le hicimos un cambio de nombre a lo que es el archivo JS, le vamos a poner avanzado, ¿ok? En el nuevo archivo HTML que nosotros creamos, ¿bien? Perfecto. Entonces vamos a detener lo que es el puerto. En este caso yo estoy trabajando con la extensión el Live Server. En este caso, si nos vamos a la parte de extensiones, vamos a poder ver que tenemos aquí un Live Server. Ok, yo tengo instalado lo que es este servidor para poder ver los cambios en tiempo real. Ok, ok, entonces lo que voy a hacer es prender nuevamente en el servidor, solo que en este caso ya lo vamos a trabajar en lo que es en avanzado. Bien, en este caso lo estamos trabajando en avanzado. Bien, como podemos ver aquí, no nos está tomando las funcionalidades que anteriormente veíamos en básico. Veamos por qué. Ok, en este caso veamos que aquí en lo que es la inclusión de lo que es el archivo JavaScript, yo no lo había puesto avanzado, lo había puesto avanzado. Por eso que no nos está reconociendo. Bien, una vez que nosotros corregimos lo que es el nombre, ya nos está apareciendo la misma integración, ¿no? Avanzado.html. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es comentar este contenedor que nos ayudaba anteriormente a lo que es mostrar lo que es toda la funcionalidad. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear lo que es un H5 donde vamos a crear un título. Bien, en este caso le vamos a llamar lector de códigos, por ejemplo, lector de códigos. Y a este título lo que le vamos a hacer es añadir una clase llamada TextCenter de Bootstrap. Bien, en este caso lo que va a hacer es centrar lo que es el título que acabamos de crear. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es aquí en la parte de abajo es mostrar lo que es una imagen referencial. Esta imagen se va a mostrar pues cuando el usuario que esté interactuando con este lector, si es que no ha habilitado lo que es la cámara, pues él va a aparecer esta imagen referencial. Bien, ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar lo que es una imagen. Y en este caso ya nos ha agregado lo que es la etiqueta. Bien, entonces en este caso no tenemos lo que es la imagen. No tenemos lo que es la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es añadir esa imagen. Perfecto, entonces yo me voy a dirigir a lo que es mi directorio de archivos. Y voy a copiar lo que es una imagen que yo tengo descargada. Bien, ¿qué es esta? Bien, entonces voy a ir donde está creado el proyecto. En mi caso está en htdocs, está en la carpeta YT y aquí en código de barras. Obviamente vamos a acceder a lo que es assets, vamos a acceder también a lo que es la carpeta img y lo vamos a pegar ahí. Bien, ya lo tenemos pegado.
Entonces, si nos volvemos a Visual Studio Code, ya podemos ver que en la carpeta IMG ya tenemos lo que es la imagen que acabamos de pegar. Bien, entonces vamos a mostrar esa imagen. En este caso vamos a acceder a lo que es la carpeta Assets, IMG y a la imagen que acabamos de crear. Bien, en este caso también le vamos a agregar una clase de Bootstrap, en este caso se llama IMG Fluid. Lo que va a hacer esta clase es ocupar el 100% del contenedor, bien, en este caso de esta columna SM4. Bien, si nos volvemos a lo que es, vamos a cerrar esto, si volvemos a lo que es el navegador, vamos a poder visualizar que ya tenemos aquí la imagen referencial que teníamos, bien. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear aquí un contenedor, en este caso para tener lo que es el select, donde vamos a tener la lista de cámaras disponibles en el equipo. Bien, en este caso vamos a crear un select, creamos un select y le vamos a dar en este caso no le vamos a poner name, pero sí le vamos a agregar una clase, bien, en este caso llamada form select, que en este caso lo que va a hacer es darnos los estilos por defecto de Bootstrap, ¿no? Entonces si nosotros vamos a visualizar en el navegador, vamos a poder visualizar que ya tenemos este select, obviamente sin ninguna opción, que es lo que vamos a comenzar a añadir ahora. Bien, en este caso vamos a crear una opción, por ejemplo, que va a ser la de por defecto, no va a tener value, pero va a estar seleccionada por defecto. Además va a tener el texto, la descripción de seleccione una cámara. Bien, entonces si nos vamos al navegador ya podemos ver que tenemos esta opción. Bien, ahora si nos damos cuenta esto está muy pegado a lo que es la parte de arriba y le vamos a dar en este caso un margin. Bien, vamos a dar aquí al contenedor principal, le vamos a dar un margin top de 2 por ejemplo, y vamos a poder ver que ya se le da un margen. Bien, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un botón, en este caso para lo que es deshabilitar la cámara, ¿no? Cuando nosotros queramos hacerlo. Entonces vamos a crear un botón que le vamos a poner, por ejemplo, detener cámara. Bien, detener cámara. A este botón lo que también le vamos a hacer es añadir clases, en este caso de BTN Danger me parece. Probemos. Ahí está, ¿no? Perfecto. Bien, adicional a eso le vamos a agregar un width del 100%, además de también incluirle un margin en la parte de arriba de 2. Si recordamos y actualizamos, vamos a poder visualizar que ya tenemos bien el botón. ¿Ok? Bien, entonces lo que haremos ahora será ir a revisar lo que es la documentación oficial para hacer lo que es la integración, en este caso de la sección modo pro. Bien, en este caso nos comenta que podemos hacer la implementación propia, ¿no? con los métodos que nos va a proveer ScanUp. Bien, en este caso el primer método que vamos a revisar es el método getCámaras. En este caso el método getCámaras nos va a devolver obviamente la cantidad de cámaras que tenemos habilitadas nosotros en nuestro dispositivo, ¿no? Ya sea una laptop, sea un celular. Bien, entonces el código que nos da para hacer ello es este, entonces vamos a copiarlo. En este caso lo vamos a copiar aquí, lo vamos a pegar. Bien, y esto lo vamos a comentar, esto que tenemos en la parte de abajo, que era la inicialización de la parte básica, lo vamos a comentar. O de hecho lo vamos a eliminar, porque recordemos que esa parte ya lo tenemos aquí en básico, ¿bien? Si queremos utilizar la parte básica, simplemente nos vamos a lo que es a básico y ya va a correr sin ningún problema. Ahora lo que nosotros estamos trabajando es la parte de avanzado, ¿no? Perfecto, entonces una vez que copiamos lo que es el código, el método de obtener getCámaras, en este caso lo que nos va a retornar es una promesa, ¿no? En este caso nos retorna lo que es una variable, en este caso lo llama devices, que son las cámaras que retorna, ¿bien? En este caso, por ejemplo, nosotros le vamos a poner cámara, no le vamos a poner devices. Si nosotros imprimimos en pantalla esta variable llamada cámaras, con un console log, vamos a poder visualizar las cámaras que yo tengo habilitadas en mi dispositivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo voy a dar a actualizar, vamos a poder visualizar que ya tenemos aquí una variable cámaras, que es un arreglo y que tiene dos posiciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo una primera cámara llamada Integrated Camera y otra que se llama OBS Virtual Camera. Bien, entonces, para nosotros poder utilizar lo que es el método Start, necesitamos ubicar lo que es el ID de la cámara. Bien, en este caso, por ejemplo, como podemos ver, cada cámara que nos retorna tiene un ID. Bien, entonces con ese ID nosotros vamos a poder inicializar la cámara.
Bien, entonces hagamos esa prueba, por ejemplo. Bien, en este caso, por ejemplo, la segunda línea que nos está mostrando aquí es un if, ¿no? En este caso está comprobando de que efectivamente existe cámaras integradas en nuestro dispositivo, ¿no? En este caso está comprobando si existe devices o si devices tiene, el arreglo devices tiene una longitud válida, ¿no? En este caso recordemos que devices viene a ser las cámaras, entonces lo vamos a reemplazar por cámaras. Bien, si es que por lo menos existe una cámara, pues obviamente va a pasar a realizar este código. Bien, en este caso vamos a cambiar bar por led, y en este caso, como podemos ver, nos está obteniendo lo que es la cámara en la posición 0. Si nosotros le damos un console log en la cámara ID, si le damos un console log, vamos a poder visualizar que ya nos va a traer la primera cámara. Bien, en este caso no nos está trayendo, veamos por qué está sucediendo esto. Tenemos cámaras.length. Ok, no reemplazamos aquí tampoco en devices. Mira, si podemos ver aquí, sigue con devices. Entonces lo vamos a reemplazar por cámaras. Y ahora sí ya podemos visualizar lo que es el ID de lo que es de la primera cámara, que sería el integrated camera. Bien, perfecto. Entonces, para nosotros poder inicializar la cámara, el siguiente método que nos provee la librería es el método start. Bien, entonces en este caso vamos a copiar este código y lo vamos a proceder a pegar en esta parte. Bien, vamos a pegarlo aquí. En este caso está haciendo más de lo mismo que teníamos anteriormente. Está inicializando lo que es la clase HTML5 QR Codes. En este caso estamos recibiendo lo que es el ID del elemento. Recordemos que el ID del elemento vendría a ser este, bien, el que comentamos anteriormente. En este caso lo vamos a habilitar. Bien, lo vamos a habilitar. Ok, ya lo tenemos ahí. En este caso también se llama reader. Si nos vamos aquí en el JavaScript, vamos a poder visualizar que este es el ID de nuestro elemento. Bien, entonces en este caso recordemos que el método start recibe varios parámetros, ¿no? El primer parámetro, como podemos ver aquí, es la cámara ID. De hecho, a esa cámara le vamos a poner cámara, bien, cámara ID. Le vamos a poner cámara ID. Y acá tenemos el mismo objeto de configuración que veíamos en el video anterior, ¿no? Obviamente los FPS, lo que es la anchura y la altura de lo que es la cámara que podemos visualizar o que vamos a visualizar en esta sección. Bien, ok, y en este caso, como podemos ver, lo siguiente que tenemos es lo que es un método, una función, que en este caso va a ser lo que es la lectura correcta. Bien, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta función, o bueno, no lo vamos a reemplazar, probémoslo así. Ok, probémoslo así. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar. Y a ver, no me está funcionando esto. Cámara ID. Lo reemplazamos por cámara. En este caso ya nos está trayendo. Y como podemos ver, aquí ya nos está trayendo lo que es la cámara que nosotros acabamos de prender, ¿no? En este caso la cámara que tenemos ahora habilitada sería la cámara 0. Bien, sería integrated camera. Bien, ya lo pudimos encender. Perfecto, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora no va a ser inicializar una cámara por defecto, sino lo que nosotros vamos a hacer es tener un select donde tengamos la lista de cámaras, en este caso estas dos cámaras, y vamos a poder seleccionar con cuál trabajar. Bien, entonces por el momento vamos a comentar este código, esta parte del código, vamos a comentarlo y lo vamos a utilizar más adelante. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora en este caso cuando hagamos la comprobación de que existen cámaras, pues vamos a llenar nuestro select, ¿no? Nosotros tenemos aquí un select, entonces vamos a llenar dinámicamente este select. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer entonces es crear obtener la referencia a nuestro select. Bien, entonces en este caso vamos a obtenerlo vamos a llamarlo select. Bien, vamos a llamar a nuestro select de esta manera. Y hacemos referencia a él con document.getElementById y le pasamos lo que es el ID del select. En este caso no le dimos un ID, pero le vamos a poner lista cámaras, por ejemplo. Ok, le damos el ID lista cámaras y le pasamos aquí. Entonces ya tenemos lo que es la referencia del select. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear lo que es un HTML. Bien, vamos a crear
una variable llamada HTML donde vamos a tener lo que es un option, ¿bien? Recordemos que este option nosotros lo asignamos estáticamente, pero ahora lo vamos a hacer dinámicamente, ¿bien? Vamos a añadir el option para que más adelante podamos asignarle muchos más valores, en este caso los valores de las cámaras, ¿bien? Ahora, para nosotros acceder a la lista de cámaras que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es recorrerlas con un for each. Bien, en este caso tenemos lo que son las cámaras, vamos a tener, son las cámaras, y lo vamos a recorrer con un for each, bien. Lo vamos a reemplazar con el array por cámaras, y vamos a tener aquí, el elemento ya vendría a ser una cámara, bien. Si nosotros vamos a imprimir, por ejemplo, lo que es una cámara individualmente, vamos a eliminar este console log de la parte de arriba, y si le damos en actualizar, veamos, a ver, no nos está mostrando nada, ok, porque le pusimos mal lo que es la variable, no, le pusimos cámara, ok, le damos ahí, y como podemos visualizar, en cada posición ya nos devuelve lo que es la cámara en cuestión, bien. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es a la variable HTML que nosotros creamos anteriormente, le vamos a asignar o le vamos a añadir lo que es una opción nueva, ¿no? En este caso vamos a añadir una nueva opción, en este caso al value le vamos a poner lo que es la cámara ID. Recordemos que cada posición de la cámara tiene dos propiedades, el ID y el label, bien, entonces le vamos a poner en el value cámara.id y en la descripción le vamos a poner el label, ¿no? Cámara.label. Perfecto, entonces en este caso le vamos a quitar el select y ya está. Entonces en la parte de abajo lo que vamos a hacer es inyectarle al select estas opciones que nosotros agregamos, ¿bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obtenemos la referencia, en este caso el select, recordemos que es la referencia al select que nosotros acabamos de crear, y le damos punto inner HTML. ¿Para qué? Para insertar HTML válido, ¿no? En este caso HTML. Bien, si nosotros le damos en actualizar, como podemos ver aquí, ya se ha completado lo que son las cámaras, ¿no? Tenemos lo que es seleccionar una cámara y tenemos acá el integrated cámara. Si le damos clic aquí, obviamente no va a suceder nada, y si le damos acá en OBS virtual tampoco va a suceder nada, ¿no? Bien, entonces lo que ya hicimos fue rellenar automáticamente lo que es nuestro select con lo que son las cámaras que tenemos habilitadas en nuestro dispositivo. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear una función. Bien, vamos a crear una función llamada, por ejemplo, que se llame cámara seleccionada. Bien. Ok, entonces esta función se va a disparar cuando nosotros seleccionemos una cámara. Bien. Perfecto. Esta función se va a disparar cuando nosotros seleccionemos una cámara. Perfecto. Entonces esta función la vamos a asignar a lo que es a nuestro select. En este caso le vamos a asignar un onChange y le vamos a pasar lo que es en la función que acabamos de crear. En este caso le vamos a pasar la referencia del elemento. Entonces, en este caso el elemento que nosotros tenemos es el select. Bien, entonces le estamos pasando esa referencia. Ok, entonces recibimos lo que es la referencia aquí con elemento. Si nosotros imprimimos lo que es la variable elemento, vamos a poder visualizar que es el select que nosotros integramos, ¿no? Aquí está nuestro select. Bien, entonces lo que vamos a hacer es obtener el ID de la cámara. Bien, entonces si nosotros vamos a poner ID cámara seleccionada. Cámara seleccionada. Bien. Ok, entonces ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos lo que es el select y de ese select vamos a capturar su value. Ok, perfecto. Entonces si nosotros le damos un console log a ID cámara seleccionada, ok, si damos ahí en ID cámara seleccionada, si nosotros cambiamos aquí, por ejemplo, seleccionamos integrated cámara, lo que nos va a hacer es mostrar el ID de esa cámara. Bien, perfecto. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos la cámara, lo que nosotros vamos a hacer es prender o hacer uso del método start. Bien, entonces vamos a copiar el código que tenemos acá, aquí arriba, vamos a copiarlo entero y lo vamos a pegar aquí en la parte de abajo. Obviamente lo vamos a descomentar, lo descomentamos y obviamente también hacemos uso de lo que es el ID del elemento del contenedor, en este caso reader. Recordemos que aquí está reader. Bien,
Ok, y lo siguiente que le vamos a pasar es el ID de la cámara seleccionada aquí en Start. Bien, el primer parámetro, dejamos las opciones por defecto, bien, no lo vamos a tomar. Ok, y recordemos que las siguientes dos funciones que tenemos aquí, la primera es la función de éxito en caso se logre leer lo que es un código de barra o de QR. Y lo siguiente que vamos a tener es el código o la función de error, ¿no? En caso se suscite algún tipo de error. Recordemos que anteriormente nosotros hicimos esas funciones, bien, ya las tenemos, entonces las vamos a utilizar. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a poner a prueba nuestra función. En este caso, por ejemplo, si nosotros seleccionamos Integrated Camera, vamos a poder visualizar que ya se está mostrando lo que es la cámara que nosotros seleccionamos, bien. Ahora, si nosotros seleccionamos OBS virtual, no se va a seleccionar porque esta cámara yo no la tengo habilitada, bien. Ok, entonces ya podemos ver con Integrated Camera que sí funciona, bien, que es la cámara que yo tengo habilitada ahora. Perfecto. Entonces vamos a hacer la lectura de un código, bien, para probarlo. Ok, si